desde el punto de vista de la fiscalidad de la sucesión, que es uno de los problemas que tradicionalmente ha puesto en peligro la continuidad de la empresa, hoy en día existe un régimen fiscal muy beneficioso que posibilita, por un lado, conseguir la exención del impuesto sobre el patrimonio y, por otro lado, conseguir una reducción de un 95% en el impuesto de sucesiones y donaciones cuando se transmite la empresa a miembros del grupo familiar. Luego hay comunidades también autónomas, como Valencia, entre otras, que han tomado también, al amparo de las competencias que tienen, alguna disposición complementaria, previendo supuestos que se ajustan más a su propia idiosincrasia, a sus propias necesidades. Y yo diría que, en general, la fiscalidad hoy en día está bastante bien, es muy razonable, creo que posibilita sobre todo no obstaculiza la continuidad de las empresas. Lo que ocurre, y yo creo que iniciativas como la del IBEFA son las que hay que potenciar, es que hay mucha falta de información por parte de los empresarios. Y yo tengo que decir que, lamentablemente, aquí yo entiendo que las cámaras, las asociaciones de empresarios, la administración pública estatal, las comunitarias e incluso las municipales deberían tomar iniciativas para que ese tipo de planteamientos, de planificar sucesión, de acogerse a un régimen fiscal especial, que todo eso hace que se facilite mucho la continuidad, todo eso se dé a conocer y que la gente lo conozca, porque lamentablemente hay muchos empresarios que todavía no tienen esa información. Va cundiendo el ejemplo, se van asociando las empresas familiares, por ejemplo, desde el Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar, ¿tiene cifras en cuanto a protocolo, estructura holding? Sí, sin duda, y eso es una demostración de que el asociacionismo, y Valencia no es un gran referente en ello, pero en este caso el IBEFA sí, tenemos a través del OBVI, Instituto Valenciano para la Investigación de la Empresa Familiar, tenemos datos de que mientras a nivel empresariado en Valencia no se llega al porcentaje al 2%, los asociados del IBEFA, por esa información que ya venimos realizando a lo largo de 5 años, pues ya estamos en un 22%, esperamos superar, es decir, que ese es un campo de acción. Buscar las explicaciones de realmente cómo está por detrás estructurada la empresa familiar. Les recuerdo que estamos con Antonio Sánchez Crespo, socio director del estudio jurídico LexConsult, y vamos a hablar de esa estructura. ¿Cuál es la estructura habitual de una empresa familiar, Antonio? Bien, la experiencia nos dice que habitualmente, cuando hay una familia que tiene una empresa o más de una empresa que está gestionando, lo habitual suele ser que la familia, los miembros de la familia, las personas físicas, sean los socios de las propias empresas a título personal y de manera directa. Es decir, no hay una estructura intermedia que permita, digamos, coordinar o dirigir el grupo de empresas o las empresas de una manera coordinada desde un escalón superior. Entonces, habitualmente es esa, es los socios de la familia, los miembros de la familia, que son socios de manera personal y directa de las empresas que hay en la familia. Esa es la estructura que habitualmente presentan, con un añadido, y es que normalmente son empresas que son muy conservadoras a la hora de repartir dividendos, son empresas que tienden mucho a reinvertir los beneficios, son muy conservadoras. El empresario, además familiar, suele ser también un hombre muy par con sus gastos y está muy volcado hacia la empresa, y lo que suele ocurrir es que a veces tiene unas cuentas de resultados muy abultadas que realmente la empresa no necesita, y entonces lo que suele ocurrir es que ese excedente de tesorería, ese excedente de liquidez que se tiene en las reservas, se reinvierte para no tenerlo ocioso. Y en España, por la mentalidad que tenemos la generalidad de los españoles, lo que es muy habitual es invertir en inmuebles. Y ahí lo que ocurre es que se nos plantea un problema, y es que cualquiera de las sociedades de grupo en un momento dado, o de la empresa familiar que tiene excedentes de tesorería, invierte en inmuebles, y al final lo que está consiguiendo es tener dentro de su activo inmuebles o activos que están afectos a la actividad empresarial y activos que están afectos a la actividad empresarial sin ser activos empresariales. Es decir, esos inmuebles que se han comprado y que en definitiva es un ahorro de la empresa o del empresario, quedan afectos a las resultados del negocio, de forma tal que si algún día hay un problema, lo que va a ocurrir es que cualquier acreedor de la empresa va a poder dirigirse contra esos activos que no son empresariales, repito, y trabar embargo sobre ellos y cobrar sus deudas sobre los mismos. Es decir, se está mezclando, se está asumiendo un riesgo que no es necesario y que además tampoco es deseable. Y luego hay otro problema que también es muy importante, y es que con esa estructura en la que son los socios, las personas físicas, lo que ocurre es que cuando se reparte un dividendo, que el socio lo necesite o porque quiera hacer una nueva inversión y la empresa le reparte un dividendo, aquí las reglas de deducción por doble imposición fiscal no funcionan al 100%. Es decir, normalmente, cuando hablamos además de un empresario que suele tener un tipo de renta alto, normalmente ese dividendo por la que la empresa ya ha tributado un 35%, cuando llega a la renta del socio, tiene que volver a pagar más impuestos y puede llegar a pagar hasta un 17 y pico %. Y eso es lo que motiva, como decía antes, que además haya muchos dividendos en las empresas sin repartir por esa razón de fiscalidad.
El que este sector económico esté unido a esa voluntad que comentábamos antes de las generaciones futuras, de querer seguir o no con el negocio, ¿es una ventaja o es una desventaja? Yo creo que para mí es una de las fortalezas de la empresa familiar, es decir, cuando un empresario no familiar planifica, normalmente planifica 4 o 5 años y a lo mejor excepcionalmente planifica 10 años, pero en cambio en empresas familiares lo que es muy habitual es planificar casi a una generación, que son 20 o 25 años. ¿Por qué? Porque lo que se está pensando es en transmitir el legado a la generación que viene después, bien porque el fundador lo ha creado o bien porque el sucesor lo ha heredado de su padre, que era el fundador. Cuando hablamos de empresa familiar y hablamos de empresarios que tienen arraigada la idea de empresa familiar, lo que hacen es planificar incluso muchas veces a ese periodo de tiempo, y eso le da a la empresa una fuerza que otro tipo de empresas no tienen. Esta estructura de la que hablábamos, la estructura de la empresa familiar, ¿cuáles son los principales problemas o escollos que plantea? Bueno, los escollos, como apuntábamos, son el tema de la fiscalidad, que el socio tiene que volver a tributar en renta, y lo que es habitual, como decíamos, de cuando hay un exceso de liquidez en la compañía, el invertir ese exceso en activos que no son activos empresariales, con el riesgo de tener esos activos afectos al riesgo de la empresa, que como empresa tiene que tener un riesgo empresarial, porque eso es, digamos, connatural a lo que es una actividad empresarial. Esos son fundamentalmente los dos riesgos. ¿Se pueden evitar estos riesgos? Sí, desde hace unos años hay en España la posibilidad de lo que se suele llamar como una sociedad holding, que no es un concepto que esté acuñado así como tal, con este nombre, ni que esté legislado, ni que esté definido, pero que es una estructura que lo que permite es interponer entre los miembros de la familia y las empresas operativas, interponer una sociedad, que es la sociedad holding. Tenemos por ahí un cuadrito, María, si podemos ponerlo. Partiendo de la estructura anterior ahí lo que hacemos es que la familia propietaria aporta todas las acciones que tenía en las 4 empresas, Industrial 1, 2, 3 y Patrimonial S.A., nos aporta una nueva sociedad, de forma tal que esa sociedad holding es la que es el socio directo de las empresas operativas, y a su vez los propietarios, los socios de la sociedad holding son los miembros de la familia. De esta manera hemos interpuesto entre las empresas operativas y la familia una sociedad holding que nos va a servir, entre otras cosas, para de una manera centralizada y coordinada dirigir desde arriba todas las empresas de la familia. Entonces, repito, que es hacer esa aportación y crear la estructura. ¿La sociedad holding es la mejor estructura posible? Hoy en día sí, hay que tener en cuenta que nació por 2 razones fundamentales. Una, para intentar evitar que ciertas empresas instalaran sus centros de decisión en países con una legislación fiscal más favorable. Es decir, había un momento en el que en España había empresas españolas que creaban sociedades holding en países extranjeros, y desde ahí se dirigían las empresas españolas. Y esto era un problema de que se estaba desnaturalizando el centro de decisión de las empresas. Esa era una de las razones que ha motivado la creación de la sociedad holding. Y la otra es una nueva tendencia que hay en el punto de vista de lo que son criterios de organización empresarial, donde se pretende que haya un nivel donde se realiza la actividad y haya un nivel superior de donde se gestione y se controle de manera coordinada todas las empresas operativas. Esas 2 razones son las que han motivado que se establezca en España la sociedad holding familiar. Perdón, la sociedad holding, lo que ocurre es que para las empresas familiares, desde mi punto de vista, tiene una especial aplicación, porque tiene un especial interés para las empresas familiares el acogerse a ese tipo de estructura. ¿Se produce esto que decía entre países, se produce dentro de España en distintas comunidades autónomas, que unas se muevan hacia unas comunidades u otras porque les den más beneficio? Sí, bueno, hay en concreto hay algunas autonomías que tienen un régimen fiscal más beneficioso, pero yo diría que desde el punto de vista de impuestos de sociedades el tema está bastante normalizado. Es más bien desde el punto de vista de impuestos sobre el patrimonio y de impuestos, sobre todo de impuestos de sucesiones, que hay una comunidad en la que es el País Vasco, donde la sucesión de padres a hijos no tributa, y Navarra, que tampoco tributa por sucesiones, pero en cambio tributa al tipo del 0,8% por actos jurídicos documentados. Y eso sí ha motivado que algún tipo de estructura empresarial se haya podido trasladar allí, pero en líneas generales, desde el punto de vista de lo que es impuestos de sociedades, yo diría que está bastante normalizada la estructura en general en todo el país. ¿Podemos aportar algo más en cuanto a ventajas que tiene la sociedad holding? Bueno, la ventaja de la sociedad holding son, por un lado, cuando repartimos el dividendo desde las sociedades operativas hacia la sociedad holding, que es el socio, lo que ocurre es que ahí ya la deducción por doble imposición sí funciona al 100%. Es decir, una vez que la sociedad operativa ha satisfecho el impuesto de sociedades, lo ha pagado, cuando reparte ese dividendo y lo entrega a su socio, que ya es la sociedad holding, ese dividendo se lleva a la sociedad holding sin tributación adicional alguna. Y desde ahí ya se decide si se reinvierte o si se reparte al socio, o si en definitiva no sirve una de dos, o para diferir la tributación en el sentido de que mientras esté en la sociedad holding no vuelva a tributar,
de tal manera que llevaremos al socio, en definitiva, lo que le haga falta únicamente, y el resto podremos reinvertirlo de la sociedad holding sin haber tributado. Y luego también nos va a permitir, en ese supuesto donde decíamos que había activos afectos y no afectos, nos va a permitir separar los activos no afectos de una de las empresas de la familia para llevar una empresa independiente, de forma tal que en el activo de la empresa industrial ya no queden activos no afectos y los activos no afectos, como decía antes, generalmente inmuebles, se gestionen separadamente de otra sociedad que, aunque colgará de la holding, será una persona jurídica distinta de la actividad de la empresa sujeta a un riesgo más elevado que puede tener una sociedad patrimonial. Fundamentalmente esas son las ventajas que nos puede proporcionar la sociedad holding. Desde el punto de vista fiscal, ¿hay diferencias según el negocio al que se dedique la empresa? Para la estructura holding, no. Es decir, la sociedad holding en principio puede acoger, lo único que requiere es que las sociedades participadas no sean transparentes desde el punto de vista fiscal. Es el único requisito que se impone. O sea, se tiene que participar al menos en un 5% en las sociedades en las que participan. Tiene que tener el ánimo de gestionar la participación. Hablamos de gestionar la participación, no la sociedad participada. Tiene que tener medios materiales y humanos para hacer esa gestión, y luego la sociedad participada no puede ser transparente. Pues aquí lo dejamos. Antonio Sánchez Crespo, ha sido un placer como siempre tenerle con nosotros. Muchas gracias. Hacemos una pausa, pero enseguida vamos a estar de vuelta en esta última parte de Finanzas Personales, en la que Paul Mielgo, habitual conductor del programa, les va a hablar sobre la tributación de los planes de pensiones. Lo hará con la colaboración de Novaster. Ya saben, les recuerdo, como siempre, que pueden enviarnos todas sus consultas al correo electrónico del programa bloombergtv@bloomberg.net. Gracias y hasta ahora mismo.